Antes que nada, bueno, muchos de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Marcos Ariel Polo, fui inspector y de jubilado se me ocurrió armar una consultora con la idea de poder ayudar a quienes gestionan las escuelas. La verdad que el año pasado estuve con eso a full y fue bastante bien. Pero bueno, siguen quedando algunas cuestiones, algunas angustias, sobre todo a quienes se presentan por primera vez. Y me pareció que bueno, que hacer un vivo, yo me anoté 10 cositas rápidas para decir. Y que a veces también los que se presentan varias veces a las pruebas de selección confunden algunas cosas y como que a veces no siguen las vías que corresponden, sobre todo por las preguntas que hacen. Entonces, primero que nada, diferenciar los dos tipos de ascensos que tenemos los docentes. Uno es por pruebas de selección, que tiene que ver con el artículo 75. La prueba de selección tiene que ver con un cargo transitorio, o sea que no tiene estabilidad. Y por concurso, que es el artículo 74, de un cargo titular con estabilidad. Entonces ahí, ahí estaría la diferencia en esto, ¿no? Uno de los cargos va a tener estabilidad y el otro no. Después, bueno, surgen algunas cuestiones en cuanto a qué debo relevar, ¿no? El mínimo para relevar son 2 horas, siempre se piden 4 en lo posible, y el máximo son 10. Eso después va a depender de, por ejemplo, cómo están divididos los módulos según las materias, en el caso de los profesores, porque hay materias que son de 3 módulos. Bueno, en el caso de eso van a relevar 9, no 10, porque nadie puede generar la vulneración de un derecho de un docente, entonces no se le van a pedir 12, se le van a pedir 9. Eso, bueno, para tener en cuenta el momento que uno toma. Otro de los temas que se estaban viendo seguidamente era el tema de la antigüedad que hay que tener para una prueba de selección o un concurso. A nosotros nos piden que tengamos 3 años para ser jefe de área, 5 años para ser secretario, 7 años para ser director y 10 años para ser inspector. No quiere decir que tienen que ser titulares. Esos años pueden ser provisionales o suplentes. Mientras ustedes hayan tenido 3 años en la docencia, es suficiente para ser jefe de área. No tiene por qué ser titular. Sí se les va a pedir, que esa es otra de las diferencias que surgen, es que sean titulares del nivel o la modalidad que aspiran ustedes rendir. Y ahí sí, se va a exigir eso, que sean titulares, 2 años, se le van a pedir 2 calificaciones, y si no tienen calificaciones, bueno, van a concursar con una conversión de 7. Hay una normativa que tiene que ver con el tema de las pruebas de selección y de los concursos, y para las pruebas de selección es la 824, la resolución que se utiliza, porque ahí están las planillas de evaluación, la conversión y algunas cuestiones específicas del artículo 75 del estatuto. Luego hay algunos acuerdos paritarios que quedaron firmes con la disposición 65 del 11, y eso es la normativa que hace a las pruebas de selección. En el concurso se va a sacar una resolución de concurso, y entonces, bueno, ahí se va a aplicar toda la normativa que se necesite en ese momento para llevar a cabo ese concurso. Lo que yo siempre digo, porque el sistema es uno solo, ustedes tienen 3 unidades, ahora en la pandemia salieron 3 unidades, una es sobre el sistema educativo, que puede ser el sistema educativo nacional, porque a nosotros, de alguna manera, si bien no tiene jurisprudencia la nación sobre la provincia, sí hay marcos regulatorios que hacen a que nosotros tengamos que conocer el sistema nacional, el sistema provincial y algunas cuestiones a veces que son del distrito, ¿no? Esa sería la primera unidad.
Luego hay una unidad que tiene que ver con el nivel específico por el que se rinde y una tercera unidad que tiene que ver con la gestión o la supervisión. Entonces, con esas tres unidades nosotros estaríamos bastante bien ordenados para poder rendir. En cuanto a las instancias para rendir, todos van a tener un coloquio, una entrevista, excepto el cargo de inspector, que va a tener un escrito, ¿sí? Y bueno, ahí hay una diferencia, digamos, sustancial, porque lo que se escribe es un documento técnico en ese caso. Lo bueno sería que todos piensen en un documento técnico, más allá de que vayan a un coloquio o una entrevista. El documento técnico, y ahora voy a decir por qué es importante tener en cuenta el documento técnico. Pero antes quiero aclarar algo. Entre los niveles no hay diferencia si yo rindo para director, si rindo para secretario, si rindo para inspector. No hay una diferencia porque el sistema es el mismo. Y la normativa que encuadra o enmarca ese sistema siempre es el mismo. Lo que sí va a haber una diferencia en los diseños curriculares. No es lo mismo el diseño de primaria que de inicial o de secundaria. Los regímenes académicos, hay tres niveles que tienen regímenes académicos y uno que no, que es inicial. Y los manuales de procedimiento institucional. ¿Por qué? Porque en el manual de procedimiento está la función. Es interesante que vean los manuales de procedimiento porque, por ejemplo, hacer un pase de un alumno en inicial y primaria es una cosa, y hacer un pase de un alumno de superior o de secundaria es otra distinta, ¿sí? En eso hay unas diferencias, pero en sí todo el sistema, toda la gestión se maneja en todos los niveles de la misma manera, no hay una diferencia en eso. Otro de los puntos que se ve como problemático justamente es la problemática. ¿Por qué? Porque falta una lectura comprensiva desde lo técnico, ¿sí? Y ahora esto de lo técnico tiene que ver con 4 cuestiones que son técnicas, que tienen que ver con la profesión docente. Una es lo técnico político, y cuando me refiero a lo técnico político me refiero político educativo, ¿sí? Lo didáctico pedagógico es otra cuestión técnica de la cual nos pueden pedir que hablemos o desarrollemos, ¿sí? De cualquiera de las dos. Cuando nosotros planteamos lo técnico político, yo diría, váyanse directamente a comprender el artículo 16, ¿sí? El artículo 16 son los fines de la educación de la provincia de Buenos Aires y es la base de todo. De ahí surgen todas las problemáticas que puede tener alguien en una escuela o en un distrito. Traten de analizar cada inciso de ese artículo y van a ver que políticamente eso es la planificación estratégica, lo que uno quiere a largo plazo llevar adelante. Cada nivel va a tomar cada uno de esos fines de una manera distinta, porque no es lo mismo establecer cuestiones de justicia social, por ejemplo, que aparecen en el inciso A, en inicial, que en secundaria o en superior, ¿tá? Entonces, uno tiene que analizar cada uno de esos temas desde su nivel. Lo otro que aparece es lo técnico normativo o técnico administrativo, como quieran, y tiene que ver con todo el conjunto de normas que hacen al sistema escolar. Y lo cuarto que aparece a partir del año pasado en las pruebas de selección es lo comunicacional. Entonces tenemos 4 patas técnicas que de alguna manera hay que desarrollar, ¿sí? Hay que ser muy hábil en esto para no cargar el peso en una de las 4 patas, ¿sí? Hay que hacer equilibrar. Si van a cargar algún peso o le van a dar una importancia, una relevancia, háganlo sobre la cuestión pedagógica, que es, digamos, la base fundamental de todo. Entonces, tenemos lo técnico político, lo técnico administrativo normativo, lo técnico pedagógico y lo técnico comunicacional. Yo estaba analizando y, digamos, para que ustedes puedan después reflexionar sobre un cierto análisis.
Lo que nosotros hacemos como maestros, profesores, como funcionario público, está escrito, ¿sí? Eso es algo moral, si se quiere, porque está planteado, es el qué debemos hacer. Tal cosa, está nuestra función y está planteado. El problema es cómo se lleva a cabo esa función, ¿sí? El problema no es el qué, porque el qué ya está escrito. El problema es el cómo. Entonces, cuando yo planteo el cómo resuelvo desde lo técnico-político, cómo resuelvo desde lo pedagógico, cómo resuelvo desde lo normativo y cómo resuelvo desde lo comunicacional. Ahí está el asunto y eso es lo que mira el evaluador, ¿sí? Mira el cómo. Mucha gente lo que hace cuando da un coloquio o cuando hace un escrito es volver a retomar el qué, ¿sí? Y eso no aporta nada porque no está diciendo nada. Todos sabemos de alguna manera cuál es la función que se debe cumplir. Ahora, cómo debo cumplirla es el asunto. Para esto yo lo que planteo es lo que aparecen en la problemática son núcleos temáticos o núcleos semánticos, como quieran ustedes, o temas, como quieran llamarlos. Yo lo que planteo es desarrollar con tiempo, con lectura, con escritura, porque no es lo mismo leer que escribir, y mucha gente cree que porque lee luego le va a salir todo, y la realidad es que esto no es así. Es que se trabajen sobre un glosario, ¿sí? Ese glosario yo en algún momento puedo explicar cómo lo pueden llevar adelante, pero no es a manera de diccionario. El glosario tiene que tener estas 4 miradas técnicas, ¿sí? Lo político, lo administrativo, lo pedagógico y lo comunicacional. Tiene que surgir de ahí. Hay algunas cosas, por ejemplo, hace poquito estuvimos con una chica de Mar del Plata que rinde para inspectora y surge el tema de cálculos mentales. Cálculos mentales. Y el tema acá, me parece, cuando uno tiene que asesorar a un director o asesorar a un docente, tiene que ver también el tema de cómo lo comunico o cómo genero la estrategia didáctica para que esto llegue a esa persona. Porque esa estrategia didáctica, de alguna manera, ese maestro o ese profesor o ese director lo van a copiar de su superior, ¿sí? Van a tomarlo de ejemplo. Y muchas veces lo que surge cuando uno está resolviendo ahí es: voy a hacer una reunión plenaria. Yo les pediría, que ustedes analicen, si eso va a ser su solución, que analicen lo que fue para ustedes una reunión plenaria. Que piensen si eso aportó a una solución de un problema. Diferente es si yo planteo como estrategia un taller y en cada mesa de trabajo del taller pongo a trabajar en distintos aspectos de ese tema que se está planteando, ¿sí? La solución es distinta, la comunicación es distinta en una plenaria donde yo me paro frente de gente y bajo línea, y distinto es en un taller donde yo pongo una actividad en el centro de la mesa y todos se tienen que poner a resolver. ¿Por qué cambia la comunicación? Porque pone a todos en igualdad de condiciones, ponen a compartir la palabra, se ponen a discutir. Ya la tarea es distinta, el cómo voy a resolver es distinto. Entonces, esta cuestión comunicacional, si yo la empiezo a ejercer como ejemplo, no digo que sea ejemplo de nada, pero si yo pongo esa estrategia didáctica, los demás tienden a copiarse. Mucha gente cree que porque vivió dentro de una escuela o estuvo dentro de una escuela y las cosas se hicieron de una manera, que eso sirve para resolver todo. Y a veces no es así, a veces lo que vivimos no ha sido un gran ejemplo, y a la hora que nosotros lo ponemos en juego en la solución de un problema, se nos complica, ¿sí? No estamos dando una solución real. Bueno, otro punto.
Para resolver una problemática uno puede pensar estrategias de antemano, ¿sí? Uno puede ir ya con distintas estrategias. Estas estrategias pueden ser, vamos a suponer, yo les voy a dar un ejemplo de un problema que puede aparecer para cualquier cargo, que es el presunto abandono de cargo, el presunto abandono de cargo, ¿no? Si yo soy director, podría analizar el presunto abandono de cargo desde el clima escolar y lo vinculo desde ahí. Ahí yo estoy analizando dos variables: el abandono de cargo y el clima escolar. Y como director, luego haré el asesoramiento a ese docente respecto de lo que me genera en el clima escolar. Ahora, yo lo puedo resolver desde lo administrativo normativo, es como secretario, y lo único que hago es un procedimiento. Me voy al artículo 123 y 125 y realizo un procedimiento. ¿Sí? Ahí yo tengo dos estrategias, dos miradas del mismo asunto distintas. Podría verlo desde los políticos y decir, bueno, esta actitud de este docente me genera una vulneración de derechos, ¿sí? No me permite garantizar la educación de un chico. Esto es un tema ya bastante complejo. Y también lo puedo ver desde lo comunicacional. Cómo comunica ese docente que inasiste en forma continua, en forma alternada, como sea. Cómo se comunica con su superior, cómo se comunica con sus pares, cómo se comunica con un preceptor, en el caso con un bibliotecario, y cómo se genera ese clima, ¿no? Entonces, yo puedo generar una estrategia o mirar un tema desde estas miradas técnicas, ¿ya? Otra de las cosas que me parece que no se miran a la hora de resolver la problemática o no se llega a comprender es que nosotros, cuando hablamos de un bien común, el diseño curricular como un bien común, un bien cultural, nosotros estamos hablando del conocimiento, ¿sí? Y cómo llega ese conocimiento al chico, si es que llega, ¿sí? Podría plantear si ese conocimiento llega a todos los chicos de la misma manera, si a algunos chicos les llega mejor o menor el conocimiento, no sé. Pero nuestro gran problema es el conocimiento. Y a veces nosotros confundimos qué es lo que tiene que recibir el chico de la escuela o del educador. Por ejemplo, el año pasado se hablaba del plan de continuidad pedagógica. El chico no se está evaluando a ver si recibe una contención de afecto de parte del docente. Sí, obvio que esto tiene que existir porque la relación, lo emocional mejora mucho, pero la realidad es que lo que nosotros tenemos que evaluar es si está llegando el conocimiento a ese chico. ¿Por qué? Porque si no, ese chico está siendo vulnerado en sus derechos dos veces. Ahora que se le está dando o debiera recibir una educación X, y en el futuro cuando tenga que ejercer un laburo, cuando tenga que plantarse como ciudadano o cuando tenga que seguir estudios superiores, ese chico no va a poder tener estos accesos o los va a poder tener deficientemente. Entonces, acá, en cuanto a esto, aparece respecto del conocimiento y de lo que se da ahora y lo que se da a futuro, es la planificación. Entonces yo tengo que pensar en una planificación que sea a corto plazo, que es lo que yo estoy cumpliendo en este momento, situada a mediano plazo, ¿sí? Que es el vínculo que se da entre el corto y el largo plazo, y lo tengo que mirar a largo plazo, si se están dando los fines de la educación. Entonces cuando yo planteo una problemática o miro una problemática, tiene que ver con esto de garantizar el conocimiento. Es decir, si un chico no está en la escuela, está ausente, lo que no recibe es conocimiento. Si un chico no tiene recursos para la conectividad, lo que no está recibiendo es conocimiento. El diseño curricular son conocimientos. Los conocimientos son muchos, ¿sí? Desde los emocionales hasta, no sé, lo matemático, que es específico. Pero en sí es el conocimiento. Y eso aparece en las problemáticas y muchas veces no se analiza eso.
básico. El tema de organizarse con un glosario, digamos, es bastante complejo. Algunos lo toman como medio a la ligera esto. El tema es que no solo se trata de rendir para un cargo, sino que cuando estén en el cargo, el tema va a ser cómo me organizo en ese cargo, ¿no? Y un buen glosario, si se desarrolla bien este glosario, les va a servir en la gestión propiamente dicha, ¿sí? O sea, no es solo para el momento de rendir. Ustedes pueden tener preparado herramientas y estrategias para el momento en que están gestionando. En el tema del glosario, cuando yo elijo un tema, vamos a suponer el cálculo mental, que había planteado hace un ratito. El cálculo mental en el diseño está planteado, y el cálculo mental es un concepto que es transversal no solamente a la matemática, sino que a varias materias, ¿sí? Porque ayuda a estructurar el pensamiento, ¿sí? Yo podría hablar el cálculo mental de acuerdo a lo que plantea Piaget y las etapas, ¿sí?, de desarrollo. Lo podría ver desde lo que plantea Vygotsky, desde lo que plantea Usubel, y ustedes van a poder darse cuenta. Es más, el cálculo mental es una herramienta, digamos, que nosotros seguimos utilizando en el día a día. Nosotros vamos a un shopping, no sé, y ven algo que les gustó y empiezan a calcular, decir, a ver, ¿cuánto tengo que pagar de tarjeta? ¿Me queda algún resto? Los útiles de los chicos, que yo me lo puedo comprar. Y bueno, entro al negocio y digo, y preguntamos, ¿lo puedo sacar en cuotas? Y bueno, ¿cuánto? ¿Qué sé yo? Y uno va calculando. A veces no hace el cálculo perfecto, ¿sí?, lo hace estimativo. Y esto también es una forma de ver, si uno está atento a estas cuestiones en el diálogo, en una mesa de trabajo con los chicos, con los alumnos, cómo está desarrollando el pensamiento este chico a partir de esas cuestiones. Entonces, cada contenido que yo voy a analizar, lo tengo que analizar justamente desde lo político, desde lo didáctico, desde lo administrativo, desde lo comunicacional, porque a partir de esto se generan estrategias, formas de comunicación entre los chicos, y bueno, tengo que desarrollarlo. Entonces, cuando yo tengo un tema en la problemática, yo tengo que tratar de ver cuáles son las teorías, las perspectivas que se dan en ese tema. Y bueno, muchas cosas se van a poner en juego, no sé, desde lo filosófico, lo ideológico. Entonces, yo tengo que poder tener un glosario donde yo haya hecho este análisis previamente. ¿Se entiende? Por eso no es el glosario, a mí me va a determinar toda una estructura teórica que voy a poder poner en juego, ¿sí?, al momento de escribir o al momento de hablar. Me va a dar un lenguaje técnico, ¿sí?, que va a ser apropiado para el momento de rendir. Bueno, no sé si tienen alguna consulta en particular. ¿No? Les voy a contestar mientras a algunos que me preguntaron fuera del vivo, antes de que se diera, sobre las problemáticas, ¿sí? El tema de las problemáticas, yo planteo que ustedes pueden armarse sus propios problemas a resolver mirando el artículo 16, y en eso me parece que hay un montón de cuestiones a desarrollar. Por ejemplo,
En el inciso A, ese siempre me llama mucho la atención, habla de justicia social, podrían hablar de justicia educativa. Entonces, supónganse que ustedes van a asumir un cargo de secretario, de director, de inspector. ¿Cómo trabajarían la justicia social, no? No entendí lo de glosario. Ahora lo repito otra vez. ¿Cómo trabajaríamos la justicia social? Y fíjense que dependiendo de los cargos, en general nosotros no podemos vulnerar derechos de nadie. Y acá se van a dar varios derechos. Lo de los alumnos, lo de los compañeros docentes, los de las familias. ¿Sí? Entonces, a medida que yo vaya garantizando un derecho, estoy dando cuenta sobre lo que es la justicia social. Ahora bien, ¿cómo trabajo yo la justicia social en los primeros grados, en inicial? ¿Se entiende? Entonces, ahí yo puedo empezar a trabajar con el cómo. Por ejemplo, otro de los incisos habla de lectores críticos. ¿Cómo genero yo que un alumno sea un lector crítico? Desde mi rol de director, ¿cómo genero que mis docentes sean lectores críticos? Desde mi rol de inspector, ¿cómo genero que los directores sean lectores críticos? Entonces, ahí ya tenemos varias cosas para trabajar. No habría un tema que no se pueda problematizar. Luego aparecen, no sé, por ejemplo, el ausentismo, la repitencia, el abandono, la sobriedad, la certificación. ¿Sí? Esto tiene que ver con la eficiencia interna del servicio. Es decir, ¿cómo mejoro estas cuestiones de eficiencia interna? ¿Cómo mejoro que no haya más repitencia? El tema de la repitencia muchas veces se toma solamente y se trabaja sobre la causa, que es el chico que me incrementa la matrícula en ese grado o año que se quedó y bueno, me genera un conflicto con el docente que está a cargo de ese grado. Pero no se trabaja la causa, ¿no? Se trabaja la consecuencia y no se trabaja la causa. Posiblemente si yo trabajara sobre las prácticas docentes, si trabajase sobre cómo ese chico está aprendiendo, cuáles son sus formas de adquirir el conocimiento, sería distinto. Entonces ahí yo, en vez de trabajar sobre la consecuencia que me genera la repitencia, trabajo sobre la causa. Vamos a suponer el ausentismo. Muchos cuando se plantea el ausentismo dicen, bueno, vamos a poner en práctica las 7:36. Buenísimo. Eso es para recuperar el alumno, de alguna manera. Pero si ese chico se fue de la escuela o decide no ir a la escuela por una cuestión de clima escolar o de bullying, no sé cómo quieran ponerlo, o de un bullying de un compañero, un bullying institucional, no sé, como quieran, el chico vuelve a la misma situación, lo recupero, pero vuelve al mismo lugar. Entonces yo digo, bueno, trabajemos el ausentismo de manera integral, recupero al pibe, pero también genero cambios en la institución que lo vuelve a recibir, ¿se entiende? Entonces, ahí está el tema del cómo, ¿se entiende esto? Bueno, y recién preguntaron o no entendieron el tema del glosario. Vamos a suponer que yo tengo de tema el ausentismo, como estaba hablando recién. Una cosa es ver el ausentismo como un número, ¿sí? Entonces mi tema es el ausentismo, ¿sí? A mí me está dando en las cuestiones de eficiencia interna que tengo un alto porcentaje de ausentismo. Esa es una manera de ver el ausentismo, pero si yo lo veo políticamente, el ausentismo genera riesgo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no sé si ese chico está siendo abusado, está siendo maltratado, está siendo explotado, no lo sé. Entonces, necesito mirar el ausentismo desde otro lugar, desde el riesgo de vida, pero además, si lo miro como riesgo de vida futuro, si ese chico que faltó y no recibe conocimiento, a futuro ese pibe no va a tener una vida
como la del chico que vino a la escuela, recibió conocimiento, tiene herramientas para seguir estudiando, tiene herramientas para seguir laburando o para insertarse en una vida ciudadana. ¿Se entiende? Ese chico ya está sufriendo un riesgo en la actualidad y seguramente va a tener un riesgo a futuro. Entonces yo voy a mirar el ausentismo desde lo técnico-político y lo voy a desarrollar en mi glosario, cómo estoy mirando esta cuestión de ausentismo, lo voy a mirar como índice de eficiencia interna, ¿sí? Lo voy a relacionar con algunas cuestiones de psicología, de filosofía, de ontología, no sé, todos los perfiles o los marcos teóricos que yo pueda desarrollar sobre el ausentismo, lo tengo que desarrollar. No sé, hacerse la idea de cómo, si yo tengo la mirada de Vygotsky que plantea que el conocimiento es una construcción social y yo tengo a alguien que no está, ese conocimiento no está totalmente acabado, ni esa persona que está ausente va a recibir el conocimiento respecto o en relación a los demás. Entonces, bueno, generar un glosario es desarrollar, no digo muchos temas, pero algunos temas, tenerlos como estrategias de resolución de un problema, ¿sí? En la problemática, bueno, no planteé este vivo para analizar la problemática en sí, pero en la problemática aparecen ciertos temas. Pueden aparecer algunos temas en el inicio, en la introducción, que tienen que ver con lo político, y pueden aparecer dentro de lo que sería el nudo de esa problemática, un tema a desarrollar en vinculación con eso que estuvo al inicio. Entonces, si yo tengo un glosario armado, a mí me va a servir para poder defender este problema que yo quiero tratar de encarar. No sé si quieren hacerme otra pregunta, no sé si quedó claro lo del glosario. Yo insisto mucho con esto del glosario porque, primero que nada, les genera poder de síntesis, les da lenguaje técnico, les permite meterse en ciertos temas que aparecen en el sistema educativo de la provincia, en problemáticas actuales y que son de la escuela, digamos. En general, las problemáticas tienen mucho que ver con lo que pasa en la realidad, ¿eh? Un problema que no se resuelve y que generalmente se da casi siempre es el ausentismo, la repitencia, el plan de continuidad pedagógica, ¿sí? Cómo genero estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ahí me salió, mientras hablaba, el cómo resuelvo. Y esto se ve, ¿no? Porque muchas veces el director o el inspector que está en su cargo ya firme, también, ¿cómo encaro esto? ¿Cómo le doy una vuelta de tuerca para poder encontrar una solución? Ese cómo es lo que nos tiene a todos pensando, digamos, porque lo que tenemos que hacer ya lo sabemos, está escrito, como dije al principio, pero cómo hacerlo, bueno, ahí es un tema muy complejo y yo creo que tiene que ver mucho con nuestra formación. Nosotros tenemos una formación teórica muy grande, porque yo, además, escucho hablar o escucho o veo escribir gente y yo me di cuenta que el tipo leyó, que conoce de autores, todo. Bien, eso es un conocimiento teórico. Pero el conocimiento práctico, y tenemos ahí algunas falencias todos. Esto de la reflexión sobre la práctica, construir conocimiento, teorizar, sistematizar, y es un tema que estamos menos bien mucho. Y bueno, hay que apoyar a esto. El tema que muchas veces se habla en los profesorados cuando estamos estudiando de la praxis. Y bueno,
Eh, Esto es fundamental en un cargo jerárquico. Llevar al equipo docente, al equipo directivo o entre inspectores, llevar a la reflexión. Pero no que quede en una charla de, nos sacamos, hicimos catarsis, no. Sino generar un documento, sistematizarlo, poner en práctica ese documento, evaluar lo que sucedió con ese documento, si sirvió como instrumento de cambio, ¿no? Y bueno, y traerlo después de que hicimos la práctica y volver a reflexionar. Esto, yo creo que si la pandemia no sirvió para eso, bueno, la verdad que tenemos que replantearnos muchas cosas de la educación, pero me parece que la pandemia generó mucho contenido. Si ustedes ven lo que tienen grabado, generó mucho contenido, pero hay que ver ahora dónde se aplicó, cómo se aplicó, en qué fue útil eso que se hizo, dónde no fue útil, eh, qué resultados tuve con ciertos chicos. Plantear estas cuestiones de diversidad, tenemos que empezar a plantearlas desde los docentes, los directores, porque cada uno tiene una formación, un marco teórico. Todos somos diversos, no solo los alumnos. Y a partir de ahí, bueno, plantear una estrategia didáctica, pedagógica. Otra cosa que pasa cuando uno da una prueba de selección, a veces uno tiende a probar. Bueno, voy para probar qué pasa. Está bueno porque, digamos, uno es un mundo totalmente desconocido, uno que está en el aula. Eso de darle forma al pez. Ahora hablo del pez un toque. Está bueno probar, está bueno intentar, pero también está bueno tener una responsabilidad, decir, bueno, me voy a un cargo jerárquico y, bueno, prepararme, ¿no? Está bueno probar y saber que puedo fracasar en una prueba de selección, pero sigo intentando, no es el fin del mundo porque me fue mal, sigo intentando y mejorando las estrategias. Me fue bien y bueno, ya eso me aseguro un cargo y no estudio más. No, es estudiar todo el tiempo, es investigar sobre todo en estas cuestiones técnicas que yo les planteo, políticas, ¿no? Entender cuál es una mirada política adecuada respecto del conocimiento, cuál es la mirada didáctica y pedagógica que tengo que tener de acuerdo al nivel donde estoy trabajando, cuál es el marco administrativo, qué es lo que está permitido hacer y lo que está prohibido hacer, cómo garantizo los derechos de los demás, porque tengo mucha gente a cargo, no solo alumnos, cómo genero mejores espacios de comunicación, mejores espacios democráticos. No es solamente voy y pruebo porque a mí me genera un ascenso jerárquico. Buenísimo lo del ascenso, buenísimo mis últimos años porque me estoy por jubilar, pero esto implica una responsabilidad. Me parece que ahí hay que tomar conciencia y generar ciertos cambios, no seguir haciendo lo que siempre se vino haciendo como si eso fuese lo correcto. Generar pensamientos, construcción de conocimiento, me parece que la cosa va por ahí porque nosotros tenemos responsabilidad. En eso hay que pensar. Pero si nos fue mal, seguir intentando, porque también acá hay cuestiones subjetivas, ¿no? Quien nos evalúa es una persona y hay cuestiones subjetivas, a veces decimos cosas que no son políticamente correctas, no caen bien o como fuese, y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Y respecto del PES, el proyecto educativo de supervisión
eh, mm, tiene que estar, yo acá les recomendaría que no importa lo que vayan a rendir, todos necesitan un PES, ya sea un secretario, sea un director o sea un inspector. ¿Por qué necesitamos un PES? Porque de acuerdo a las cosas que nosotros vamos a llevar adelante, nosotros nos vamos a plantear objetivos. ¿Sí? Y acá me parece que es necesario que se lea Matus, ¿sí? Que se entienda bien. Bueno, acá voy a hablar un toque del tiempo, ¿no? Eh, que se entienda bien qué es una planificación a largo plazo, una planificación estratégica, porque si yo no entiendo esto, si yo no entiendo eh, las dimensiones respecto de lo que es un fin, lo que es una meta, lo que es un objetivo, eh, y cuál es el espacio de tiempo de cada uno, porque los objetivos o las metas puedo plantearlas a corto plazo, a mediano plazo esos objetivos van a tener otra construcción y me van a dar la base, corto plazo y a mediano plazo, para que se cumpla un fin que es en ese caso político. El proyecto educativo de supervisión tiene que tener en cuenta que el fin de la educación es político. La pedagogía es cómo voy a llegar a ese fin, ¿sí? Con ciertas acciones puntuales, ¿sí? A corto plazo y a mediano plazo. Y la normativa es el marco o el camino por donde yo debo ir, ¿sí? Con esa pedagogía, esa didáctica para llegar a ese fin. Entonces, se van a cumplir o se van a dar estas tres dimensiones en ese proyecto educativo de supervisión. Pero una de las cosas que plantea Matus y muchos pedagogos o políticos también es la toma de decisión. Es decir, yo no voy a poder tomar una decisión si no evalué, si no supervisé. Acá hay que hacer una lectura profunda de lo que es la evaluación, ¿sí? Por ejemplo, cuando se habla de monitoreo, el monitoreo es lo que se conoce como evaluación en proceso. ¿Sí? Yo voy a ir a medida que se va realizando una tarea para lograr un producto, voy a poner producto, voy a plantear, por ejemplo, en qué tiempo se tiene que dar cierta etapa de ese producto, voy a plantear qué responsables, quiénes son los responsables de esa etapa del producto, ¿sí? Y supónganse que hubo alguna dificultad, bueno, yo tengo que poder tomar una decisión, ¿sí? Porque no llegan en el tiempo, porque no llegan con los recursos, porque no llegan con las actividades. Entonces, la decisión va a ser replantear esa situación, porque yo tengo un objetivo final, yo tengo un producto final, y ahí es donde voy a aplicar la evaluación final, no es lo mismo que la evaluación de proceso. Entonces yo digo, bueno, a ver, se llegó el producto, ahí yo también puedo hacer una reflexión, ¿sí? Y tomar otras decisiones. No, bueno, el año que viene tengo que tomar, o no sé, el mes que viene tengo que tomar otras decisiones respecto del producto. Pero yo voy a hacer dos análisis. El monitoreo, que es en el proceso, y voy a ver quiénes son los responsables de esto, y voy a tomar otras decisiones que son finales. Entonces, el proyecto educativo de supervisión tiene que plantearse tiempos de trabajo, tiene que plantearse formas de evaluar, formas de comunicar esto, formas de análisis, formas de reflexión, formas de sistematizar esto, porque el año que viene o al mes siguiente con la misma problemática, yo no puedo empezar de cero, si yo ya tengo una experiencia. Esto es construcción de conocimiento. El proyecto educativo de supervisión, como cualquier otro proyecto, tiene que permitir la construcción de conocimiento. La construcción de conocimiento, si no se respetan algunos pasos como, por ejemplo, los pasos del método científico, y bueno, ahí estamos complicados.
porque no estamos teniendo una estructura sistémica para desarrollar algo. Por ejemplo, plantear una hipótesis, plantear las variables que voy a tener en juego, definir esas variables, clasificar esas variables, relacionar las variables. Bueno, acá se ponen en juego estructuras o herramientas que me permiten llevar adelante un proyecto. Habían preguntado sobre el proyecto educativo de supervisión, y cuando se habla de supervisar o de gestionar, hay que tener en cuenta, a veces uno solo piensa en el nivel donde está, pero en realidad uno debe articular con otros niveles y tiene que pensar en que delante de uno hay una persona formándose, y bueno, si yo miro todo el sistema educativo, lo obligatorio es de los 3 a los 18, 19 años, según si el chico está en una secundaria común o una secundaria técnica, pero sería de los 3 a los 19 años, ¿no? Son 16, 15, 16 años que un chico está en el sistema, y yo tengo que poder ver eso, digamos, como supervisor, como distrital, como regional, como director general de escuelas. Tengo que ver que soy responsable de un chico de los 3 a los 19 años. Entonces, a veces uno no es responsable directo, pero es corresponsable, como plantea la ley 13298, perdón, la 13298, la de promoción. Soy corresponsable porque por más que un chico esté en inicial y yo soy inspector de secundaria, soy responsable, porque soy un agente público. Entonces yo ahí estoy viendo 15 años de la vida de una persona que está en el sistema. Ahora bien, yo puedo acortar eso. Bueno, ahí hay un largo plazo, es decir, el chico de los 3 a los 18 años tiene que hacer ciertas cosas en el sistema educativo. Hola, Paula. Y bueno, esa es una mirada. Yo puedo hacer un plan educativo de supervisión sobre esos 18 años, 15 años, no sé. Entonces, esa es una mirada. Pero también puedo acotarla a mi nivel. Es decir, una cosa es que yo mire el chico de 3 a 5 años en el nivel inicial, es una mirada, y ahí hay un largo plazo, un corto plazo y un corto plazo y un mediano plazo, porque el corto plazo yo podría tomar la sala de 3, la sala de 4, la sala de 5, es un año. Podría tomar un mediano plazo, 3 y 4, y podría tomar un largo plazo, que son los 5 años. Ese chico pasa 3 años en el nivel. Lo mismo puedo hacer con la primaria. La primaria tiene varios cortos, medianos y largos plazos, porque vamos a suponer que yo tomé el ciclo y yo digo, bueno, de primero a tercer grado es un largo plazo. El mediano plazo sería segundo grado, pero podría tomar la unidad pedagógica, primero y segundo grado de primaria, y decir, bueno, eso es el largo plazo. ¿Sí? Ahí se me vencen algunas cosas, ahí se tienen que dar cumplimiento de ciertas cosas, ¿sí? Entonces es un largo plazo. Podría tomar los 6 años y decir, bueno, los 6 años de primaria es mi largo plazo, cuál es mi mediano plazo y cuál es mi corto plazo. Y cada uno me va a plantear miradas, decisiones, ¿sí? Evaluaciones diferentes. Lo mismo pasa en secundaria, y yo no conté lo que es educación superior, porque planteé lo que es obligatorio, pero educación superior también yo podría plantearlo desde este lugar, y también tiene un corto plazo, un mediano plazo y un largo plazo. La ley de educación plantea la educación para toda la vida, una educación continua, así que la mirada de quien está a cargo de la educación en la provincia de Buenos Aires debe ser a un largo plazo de, no sé, 60 años si se quiere, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sigo capacitando gente, formando gente, aparecen otras modalidades, ¿sí? Como formación profesional, etc. Entonces, el tiempo, o el corto, mediano y largo plazo, es relativo a mi mirada.
Vamos a suponer que yo pongo de largo plazo el ciclo escolar. En el ciclo escolar se tienen que cumplir ciertos objetivos, ciertos fines de ese ciclo escolar, ¿sí? Si yo tengo un chico en primer grado, se van a dar ciertos fines para primer grado que luego me tienen que permitir seguir con estudios superiores en segundo. Y no es lo mismo plantear un largo plazo de un año en sexto grado, porque ese chico va a tener que tener ciertos objetivos cumplidos, ciertos fines cumplidos, que no los demás. Si yo planteo un año como largo plazo, el trimestre sería un corto plazo y 2 trimestres sería un mediano plazo y los 3 trimestres, o sea el ciclo, es un largo plazo. Entonces fíjense cómo tengo largos plazos de 15 años, largos plazos de 6 años, largos plazos de 3 años, largos plazos de un año, depende. Yo podría plantear que mi largo plazo es un mes cuando voy a hacer una planificación didáctica, y el corto plazo podría ser un 15 días y el corto plazo una semana, ¿sí? Y así. Si yo planteo como largo plazo una semana, bueno, 2 días podrían ser una unidad, no sé si voy a plantearlo así, y un día podría ser la clase. Entonces, esto a mí me permite hacer un recorte en el tiempo, ¿sí? Porque lo que nos falta muchas veces es el tiempo. ¿Por qué? Porque no nos organizamos bien en ese tiempo. Entonces, tampoco hacemos una reflexión sobre lo que nosotros planteamos en el tiempo. Vamos a suponer que nosotros nos anotamos en una agenda hacer tales cosas para mañana, y bueno, nos anotamos 10 cosas y hicimos 3. Bueno, yo tengo que poder volver a agarrar esa agenda, revisar qué cosas no hice, ¿sí? Esto sería mi reflexión, decir, vuelvo sobre lo que yo tenía planificado y vuelvo a plantear para el día siguiente, a mañana, esas 7 cosas que me quedaron en el tintero. Y así también debería pasar con una planificación didáctica o una cuestión de planificación del servicio. Hay muchas cuestiones sobre la planificación, y una es lo que surge, que es urgente, a veces no es importante, pero es urgente, y son los imprevistos. Uno no puede planificar qué imprevisto va a surgir. Yo no sé qué es lo que puede venir, si va a venir un papá, si se accidenta un alumno, si se accidenta un docente, no lo sé. Pero sí yo tengo que planificar o poder tener pensado en la semana que puede haber un 40% de cuestiones que son imprevistas, ¿sí? Esto tiene que ver con pensar mucho en la planificación. Y cuando yo planteo organizar tiempos, tengo que pensar que hay un 40% que me va a venir de imprevistos. Yo no puedo decir le voy a dedicar de 11 a 12 a los imprevistos, pero sí puedo decir yo le voy a dedicar 1 hora de mi turno o 1 hora y media de mi turno al imprevisto. El resto tiene que ser para las cuestiones que son importantes y se planificaron. Les repito, yo no sé qué es lo que me va a venir de imprevisto. ¿Y cuándo le voy a dedicar al imprevisto? Eso lo van a manejar ustedes de acuerdo a cómo ustedes funcionen mejor. Porque puede ser que a las 7:30 de la mañana ustedes tengan las pilas para bancarse un imprevisto, pero a las 12 del mediodía digan, ya no, a las 5 de la tarde menos. Entonces, cada uno va a saber en qué momento estratégico del día es el adecuado para el imprevisto, ¿sí? Bueno, a veces uno no maneja esas cosas porque el imprevisto surge cuando surge, y bueno, a ese también hay que estar atento. Pero si yo puedo decir, bueno, me van a venir papás, ¿en qué momento del día yo quiero atender a los papás? O va a venir un docente que tiene un problema o que es problemático, ¿cuándo va a ser? Bueno, busco yo el momento, ¿sí? Planifico, no es que las cosas me agarren siempre como me agarran. Por eso el proyecto educativo de supervisión es importante, porque también me tengo que evaluar a mí si lo que yo estoy haciendo en la gestión o desde mi función
está estratégicamente pensado, ¿sí? Es decir, estoy teniendo y mirando todas las alternativas que pueden surgir. Bueno, si no lo estoy haciendo, yo debería replantearme eso. Y por eso el proyecto educativo de supervisión no solamente evalúa a quién está llevando a cabo la tarea, sino que también me tengo que evaluar yo, ¿sí? Porque soy el que tomo las decisiones. Eso es lo interesante del proyecto educativo de supervisión, o de cada proyecto, ¿no? Es decir, cuando evalúo, qué tipo de evaluación estoy aplicando para ese momento en que se está dando el proyecto, y si realmente esa evaluación es lo suficientemente útil para tomar una decisión, porque por ahí un proyecto lo estoy llevando y lo estoy sosteniendo y la verdad que no interesa o no sirve para nada, y también tengo que tomar la decisión de decir, bueno, este proyecto la verdad no lo vamos a seguir más y hay que tomar una decisión. O este proyecto está bueno, pero hay que agregarle tales cosas y hay que tomar una decisión. Todo lo que nosotros hacemos en cualquier rol que ejercemos es una toma de decisión. Mientras más consciente sea esa decisión, mucho mejor para todos. Una cosa más que se plantea es la angustia. Bueno, en toda la carrera docente hay momentos de angustia, ¿sí? Es complejo exponernos, que nos evalúen, que nos critiquen, pero la realidad es que cada uno tiene su marco teórico, ¿sí? Uno tiene un fuerte donde se puede apoyar. Me parece que nuestro marco teórico, o el de cada uno de nosotros, está dado en lo que nosotros vimos en el profesorado, a cuestiones que nosotros no le prestamos atención, o en algún momento dijimos, esto para qué me va a servir. Y me parece que acá hay que retomar algunas lecturas, algunos autores como los de psicología, ¿sí? Psicología obviamente cada uno de su nivel, algunas cuestiones de comunicación, ¿sí? Cuáles son las estrategias de comunicación más efectivas, estrategias de evaluación, cosas que a veces, como decíamos, bueno, no le voy a prestar atención a esto, o dedicábamos a probar y la idea era poner lo fuerte en algunas cuestiones. Pero en un cargo jerárquico se hace necesario ir armándose un montón de herramientas, de estrategias, porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Esa es la realidad, no sabemos. Sí, repito esto de que el chico de la escuela se tiene que llevar un conocimiento, alguien le tiene que enseñar, alguien tiene que generar una práctica democrática y que le llegue esto al chico de la mejor manera. Otra de las cuestiones es que nosotros debiéramos articular en forma interdisciplinaria con otros docentes. A veces esto no se hace de la manera correcta, o no se generan los espacios para que esto se dé. Todos tenemos formaciones distintas, pensamientos distintos, y lo bueno sería poder plantear mesas de trabajo, ¿no? Donde se puedan probar todas las posibilidades, porque así como nosotros pensamos o tenemos formaciones distintas, los chicos también, y uno no tiene la verdad sobre eso, de cómo llegar a un chico, o de cómo ese chico está construyendo sus conocimientos, sus pensamientos. Para eso hay que hacer mucho análisis, estar ahí. Cada chico debería ser nuestro objeto de estudio y poder analizar cada etapa de ese chico.